En el reactivo 37 tenemos que Cristina debe realizar ejercicios respiratorios inflando globos, haciendo burbujas en agua mediante un popote y utilizando un espirómetro. ¿En qué etapa de la historia natural de la enfermedad se encuentra? Ok, aquí Cristina, chicos, está haciendo algo que se conoce como terapia, ¿ok? Está haciendo una terapia pulmonar. Está haciendo burbujas en agua mediante un popote, o sea que eso está practicando su fuerza pulmonar o la fuerza de sus músculos respiratorios. Y el espirómetro, chicos, es un instrumento que me ayuda a mí a medir cuánto es mi capacidad de exhalación e inhalación, ¿ok? Entonces, ¿qué tan bien están trabajando mis pulmones? Muy probablemente Cristina se haya contagiado de COVID, por ejemplo, es un ejemplo muy común. Entonces el COVID, perdón, deja secuelas, ¿ok? Deja al paciente convaleciente. Esas secuelas hay que tratarlas por medio de rehabilitación, ¿ok? Entonces, estas secuelas, recordemos que entran en un periodo que se conoce como A, horizonte clínico, B, resolución y C, incubación. Ok, para eso ustedes tienen que saber qué significa horizonte clínico. El horizonte clínico, muchachos, es esa brecha que se vence entre la etapa subclínica y la etapa clínica. En la etapa subclínica es la etapa en donde sí tengo la enfermedad, ya la contraje, pero no tengo signos y síntomas. O sea, por medio de la clínica es todo eso que nosotros podemos ver, que podemos explorar en nuestro paciente. Si mi paciente no tiene ninguna manifestación, está en una etapa subclínica y yo no puedo llegar a un diagnóstico. O bueno, de algunas enfermedades sí, ¿no? Por ejemplo, si fuera algún cáncer, etcétera, y hago algún estudio de imagen y veo ahí una tumoración, pues podría hacer un diagnóstico si tomo una biopsia, etcétera, etcétera. Pero ese ya sería un signo. Recordemos que todo lo que se puede ver, medir, pesar, calcular es un signo, ¿ok? Bueno, entonces la etapa clínica está llena de manifestaciones, ¿ok? Signos y síntomas. ¿Okay? Bueno, entonces eso es la definición del horizonte clínico. Entonces esta no sería mi respuesta, ¿no? Luego vamos a dejar a un lado la respuesta B y luego viene la respuesta C, que es incubación. La incubación, chicos, o el periodo de latencia o el periodo de reservorio, etcétera, es el periodo, es el momento que tarda. Voy a ponerle aquí cuánto tarda en manifestarse o en manifestarse ese virus, bacteria, hongo o parásito. Por ejemplo, yo comí tacos el día de ayer y eran tacos de la calle. Y yo me empecé a sentir mal a los 3 días, con náusea, vómito, etc. Por lo general, las enfermedades gastrointestinales se reportan en ese mismo día o nos dan sintomatología en ese mismo día. Entonces, el periodo de latencia o el periodo de incubación que necesitó mi cuerpo para que la bacteria se desarrollara y creciera dentro de mi organismo fue de 3 días, ¿ok? Eso es a lo que se conoce como periodo de incubación o periodo de latencia. ¿Cuánto tarda en manifestarse ese virus, bacteria o hongo, parásito que mi cuerpo adquirió? ¿Ok? ¿Cuánto tiempo necesita para crecer y manifestar signos y síntomas? Eso es a lo que se conoce como periodo de incubación. A las enfermedades que ya están bien estudiadas, ya tienen bien establecido más o menos cuánto es su periodo de incubación, como por ejemplo, si tú estuviste expuesto, por decir algo, a la bacteria de la tuberculosis, pues ya más o menos se sabe, esto es un decir, no estoy segura de cuánto tiempo tarde, que el periodo de incubación de la tuberculosis es de 2 semanas. Entonces, si estuviste en contacto con alguien que tiene tuberculosis, hay que esperar 2 semanas para ver si tiene sintomatología. Hay que esperar ese periodo de incubación o ese periodo de latencia, ¿ok? Entonces, esto tampoco sería. Aquí me está diciendo que las secuelas, recordemos que las secuelas forman parte de la resolución, ¿ok?
¿Ok? Y la respuesta correcta efectivamente sería la respuesta B.